Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales de una forma fiel y constante. Aquí estamos enviándoles este saludo y celebrando junto con ustedes esta Santa Eucaristía desde el Centro Diocesano de Pastoral. Queridos hermanos, para entrar dignamente en la celebración de estos sagrados misterios, vamos purificando el corazón. Vamos a pedirle perdón al Señor por todas nuestras faltas para lograr tener un encuentro pleno con Él a través de su palabra y a través del sacramento. Perdóname, Padre, por sus deslices ayer. Y sabiendo que Dios siempre vigila nuestros corazones para que siempre esté su luz en nuestro corazón a través de su perdón, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ofrezco esta Santa Eucaristía por todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, y sé que de qué forma van poniendo con esa necesidad, con esas ganas de ser escuchados por Dios. Todo lo que ustedes traen en su corazón, en este momento lo recojo y lo pongo aquí en el altar. También sigo ofreciendo la Eucaristía por nuestro señor obispo, don Francisco Moreno Barrón, por las hermanas Germontes, la hermana Cruz Morales, la hermana Beatriz Navarro, así como por todos los sacerdotes, religiosas y religiosas que están enfermos. Por todos, vamos a orar también por todos nuestros enfermitos que nos han pedido oración, por Paola Sanjuanico, Daniela Gamboa, y vamos a orar por todos nuestros difuntos, por todos los sacerdotes de igual manera, religiosos y religiosas que han fallecido por este COVID, por Juan Manuel Sanjuanico Alejo y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Ángeles del Señor, adórenlo. Ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante en regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Ángeles del Señor, adórenlo. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el corazón de Cristo Jesús y de la Iglesia,
Ya estamos en la primera semana del tiempo ordinario. La Navidad litúrgicamente la hemos dejado ya este fin de semana, pero no implica que con ello no tengamos presente cómo se va conformando ya todo el plan de la salvación que Dios ha preparado para todo el género humano, para todos nosotros y principalmente pues para todos aquellos que lo queremos acoger en libertad, porque aquí es donde nos damos cuenta que Dios envía a su Hijo para que todo aquel que le crea en libertad lo acepte como su Salvador e incluso acepte todo lo que es el contenido del reino de los cielos. Eso es un plan que Dios ha preparado para todos nosotros y que nosotros debemos acoger en libertad. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? La Navidad no es que haya pasado, no es que, bueno, ya hay que esperar otro año para vivir esa emoción del sentimiento familiar, del dar, del compartir, de ahora sí voy a ser generoso. No, hermanos, sino que ahora se queda en el corazón la huella del paso de Dios, ¿verdad? De este niño que ha nacido entre nosotros y que sigue aquí, pero que este niño, ya estando en el tiempo ordinario, este niño ya creció. Y este niño ya tiene que cumplir una misión más concreta en medio de todos nosotros. Nosotros nos gozábamos viendo el esplendor de su belleza de este niño, admirando cómo se daba esta doble naturaleza en él, el ser verdaderamente hombre, el ser verdaderamente Dios, pero unido todo, ¿verdad?, en una sola persona, sin división, sin diferencia, sin mezcla. Y ahí todo estaba contenido en este niño, la vida de la gracia, pero también este niño, al mismo tiempo, acuérdense que él va aprendiendo de la vida, porque es verdaderamente hombre, va aprendiendo de sus padres cómo conducirse por la vida, va aprendiendo todo lo que es la tradición judía, va aprendiendo también todo lo que es el conocimiento de Dios, porque dice la Escritura que este niño iba creciendo en conocimiento y en gracia ante Dios. Entonces vemos a este niño que ha crecido y ya trae él impronta en su ser esta misión que viene de parte de su Padre Dios en medio de nosotros para algo muy importante que hoy nosotros, para que ese espíritu de la Navidad no se salga de nuestro corazón, sino al contrario, ese espíritu de la Navidad, lo que recogimos de este periodo que acabamos de pasar, ahora es la alegría de saber que no estoy solo, que Dios siempre está en cada una de las circunstancias que vive el ser humano. En la vida cotidiana, Dios se hace presente. Ahora, ¿cuál es la manifestación de Dios en su Hijo cuando el niño crece? Que Él anuncie el Evangelio. Anuncia el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Anunciar el Evangelio. Porque Jesús ahora lo que se va a empeñar es a anunciarnos y manifestarnos verdaderamente el corazón del Padre. Jesús, en cada cosa que va a hacer a partir de hoy que vamos a estar leyendo en los Evangelios, va a estar revelando lo que hay en el corazón de Dios, lo que hay en el corazón de este Padre y principalmente la predilección que tiene por cada uno de nosotros, pero también la forma de cómo relacionarnos con este Padre, cómo tenerle confianza, pero también acercarnos a Él, ¿verdad?, para pedirle perdón y sentir la gracia y su amor a través de este perdón que Él está siempre dispuesto a dar. Y al mismo tiempo Jesús nos va a enseñar cómo ir llevando una vida cotidiana en paz, en armonía, siempre con nosotros mismos y con todos los demás. Por eso, este acontecimiento es maravilloso, porque Dios, dice la primera lectura, que habló en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios al mundo. Y nosotros lo vemos cuando agarramos nuestras Sagradas Escrituras, vemos la sección, por lo regular siempre están así las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, los Salmos y el Nuevo Testamento. Y conforme al Nuevo Testamento con las cartas también pastorales, con las cartas de San Pablo y de algunos otros discípulos. Entonces nosotros vemos cuando abrimos las Escrituras en el Antiguo Testamento, vemos que Dios siempre ha hablado a través de la historia de la humanidad, que siempre Dios ha estado presente, que Dios, a pesar de que nos envió en este mundo, es un Padre que nunca nos ha dejado de orientar, un Padre que nunca nos ha dejado de hablar y un Padre que siempre nos está animando a ir adelante con su amor. Eso es lo más importante que tenemos que descubrir en las Escrituras, la huella del amor de Dios
por toda la humanidad entera. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas, es decir, aquellos hombres elegidos por Dios, que Dios, ¿verdad?, les decía un oráculo, así se conocía tal cual, lo que Dios les revelaba a los profetas, un oráculo, y los profetas, escuchando la voz de Dios, era como ellos fielmente tenían que decir las palabras de Dios al corazón de todo el pueblo de Israel, que fue el pueblo elegido, lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero después dice la Escritura, llegada la plenitud de los tiempos, Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo. Ya estamos en el contexto, sigo abriendo mi Biblia. Los salmos siguen perteneciendo a la tradición judía en el Antiguo Testamento, pero sigo avanzando adelante. Ahora abro mi Nuevo Testamento y ahí entonces encuentro la revelación de cómo Dios necesitaba que alguien de una forma fiel nos hablara verdaderamente qué hay allá en la vida eterna. ¿Cómo es ese Dios que está allá en la vida eterna? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es castigador? ¿Siempre me está viendo para ver en qué me equivoco? ¿O es ese Padre que siempre está al pendiente de mí para cuidarme, para orientarme, para ayudarme? Si me caigo, pues siempre está dispuesto a levantarme. Eso es lo que Jesús se encargó de traernos una imagen fiel, dice la primera lectura, de Dios que está allá en la vida eterna, y sobre todo algo muy bello que dice la primera lectura. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas. Tres cosas importantes que nosotros tenemos que considerar cuando nosotros vemos a Jesús. Por eso, cuando Jesús viene en medio de nosotros, su predilección que había en el corazón era los pobres, los enfermos, los paralíticos, los ciegos, los pecadores, ¿verdad? Todo eso eran los niños, las mujeres. Jesús se encargó muy bien de revelarnos que para Dios no hay diferencias, que para Dios no hay distinciones, para Dios no es que solamente quiera hacerse de una élite, ¿verdad?, de seguidores, no, sino al contrario, Dios a través de su Hijo Jesucristo nos manifestó que tiene un amor preferencial por toda la humanidad entera, que su Hijo es universal, que en su corazón estamos todos incluidos, que todos tenemos una misión que cumplir, pero lo más importante es de que a todos nos está esperando algún día en la vida eterna. Entonces, por eso Jesús, ese fue el anuncio de la buena nueva, ese es el Evangelio, anunciar el Evangelio, es decir, las cosas buenas del reino de los cielos. Esa es la misión que tenemos nosotros. Pero anunciar el reino de los cielos, hermanos, es como ver una moneda, tiene dos caras. Y que nosotros, haciendo recuerdo de lo que vivimos ayer del bautismo a nuestro Señor, y recordábamos y renovábamos nuestro bautismo también, entonces ahí es cuando vemos nosotros que cuando nosotros somos injertados con Cristo en el bautismo, participamos con Él en su sacerdocio, en su reinado y lo que es en el don de profecía. Nosotros somos profetas desde el bautismo, llamados a la misión que Jesús vino a hacer de parte del Padre, a anunciar la buena nueva a todos, a anunciar el amor de Dios, a amar a los demás, a poner por alto siempre el mandamiento de Dios. Pero, ¿cuál es la otra cara de la moneda de que le estoy hablando? De que no todos van a aceptar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchos van a dudar si verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Muchos van a dudar ante las circunstancias adversas de la vida si verdaderamente Dios existe, por qué Dios permite tanto sufrimiento, por qué Dios permite que me pasen estas cosas en la vida. Va a haber también incluso cosas que en medio de estas situaciones difíciles nosotros tenemos que anunciar la justicia, tenemos que anunciar la verdad y tenemos que anunciar lo que está mal. Qué bonito es anunciar lo que está bien, pero qué difícil es anunciar lo que está mal. Entonces, por eso Jesús, fíjense, hay un dato muy interesante que estaba escuchando en una reflexión de la mañana, que Jesús ya tenía la referencia de qué le pasa a todo aquel que anuncia la verdad de parte de Dios. Tenía la referencia de su primo Juan el Bautista, porque su primo Juan el Bautista, por anunciar la verdad y un pecado a Herodes con Herodías, ¿verdad?, que era la esposa de su hermano,
a Juan el Bautista le pasó que lo encarcelaron y después, acto seguido de eso, lo degollaron porque Herodías pidió, aconsejando a su hija, pidió la cabeza de Juan el Bautista porque le molestaba la presencia de Juan, porque le había echado en cara el pecado de adulterio. Entonces, por eso se dan cuenta, anunciar el reino de los cielos también va a llevar implícito para nosotros a veces enfrentarnos a cosas incómodas. Incluso me ponía a pensar también que nosotros vemos también en el Evangelio que Jesús anunció el reino de los cielos en la vida cotidiana del ser humano. ¿Cómo encontrar a Dios, verdad? Encontró a estos hermanos pescando, y también Dios lo que quiere es que nosotros, teniendo ese conocimiento de Él, esa experiencia de Él, de su amor en nosotros lo sigamos conociendo para seguirlo descubriendo en la vida cotidiana que todos tenemos todos los días. Cuando me voy al trabajo, cuando llego a la oficina, cuando llego a saludar a mi esposa, cuando me levanto, cuando veo a mis hijos, cuando me voy al deporte, cuando me voy de compras, cuando me voy a hacer un trámite, cuando voy manejando. ¿Cómo descubrir a Dios en cada acontecimiento de mi vida? Porque a Dios se le descubre, hermanos. Aquí lo venimos a conocer al templo, a Dios. Pero a Dios lo tenemos una vez saliendo del templo. La fe tiene que traspasar los 4 muros de la iglesia. La fe tiene que llegar hasta donde tú vives cotidianamente. Dios se quiere hacer ahí presente y manifestar su amor a todos con los que tú convives. Por eso, ¿cómo llevar a un Dios en medio de una situación de pandemia? ¿Cómo llevar a alguien a descubrir a Dios cuando ha perdido un ser querido? ¿Cómo llevar a Dios cuando mi hijo y mi hija están metidos en la droga? ¿Cómo llevar a Dios cuando he sufrido de infidelidad? ¿Cómo llevar a Dios cuando me humillan, cuando me desprecian? ¿Cómo descubrir a Dios en la enfermedad, en el sufrimiento, en la desesperación? Entonces, esa es tarea de todos nosotros, los cristianos, queridos hermanos, porque Dios sabe los acontecimientos difíciles que vamos a pasar en la vida, pero Dios no se echa para atrás, Dios no se hace a un lado. Entonces, Dios, aunque sea en el silencio, pero nos consuela, se acerca, porque Dios es nuestro Padre. Entonces, ese es, queridos hermanos, lo que hoy tenemos que nosotros empezar a propagar por todo el universo, por todo el mundo, por donde andemos, que Dios verdaderamente se hizo hombre en su Hijo Jesucristo, que sigue caminando con nosotros, que nos ama profundamente, pero lo que hoy dijo Jesús, y lo que es a veces decimos, ay, pues suena muy bonito, pero cuando Jesús nos pide, pero cambien de vida, conviértanse, arrepiéntanse, hermanos, Dios ama al pecador, lo ama profundamente. Lo único que Dios rechaza son las acciones de pecado. Por eso, ¿hay esperanza para el pecador? Sí, claro que hay esperanza, y toda, porque Dios lo ama profundamente y tenemos que anunciar todo ese contenido en el reino de los cielos. Pero lo que Dios no quiere es de que sigamos cayendo en pecado, de que sigamos teniendo actitudes de indiferencia, de egoísmo, de soberbia, de vanidad. No quiere, hermanos. Él lo que quiere es que verdaderamente entendamos que Él nos ama a nosotros, que quiere que lo conozcamos, que tengamos confianza en Él para seguirlo por las sendas más difíciles de la vida y saberlo primeramente encontrar en mis circunstancias que yo vivo personalmente, y si lo encuentro en las circunstancias que yo vivo, claramente que podré llevarlo con mis hermanos que están sufriendo, con mis hermanos que están enfermos, con mis hermanos que viven la desgracia, la injusticia, ahí acercarme para acercar los gestos de Dios, habiendo tenido yo la experiencia. Hermanos, todos los días, todos tenemos de algo que ir cambiando, que ir dejando, pero ánimo, Dios está con nosotros. Todos llevamos así, y que eso sea para nosotros ser profetas junto con Jesús, anunciando sí lo bueno, pero también recordando que también nos toca poner en claro lo que está mal y acercar a la gente a la verdad de lo que es de Dios. Tú y yo ya lo conocemos, ya lo experimentamos en esta Navidad, que ese espíritu de Navidad, el Dios con nosotros, sigue estando en tu vida y construye el reino junto a Jesús, porque eso es lo que Dios desea. Por eso decía, el reino de los cielos ya está en medio de ustedes, y nos toca a nosotros que hemos conocido a Dios, que en nuestra vida cotidiana construyamos el reino junto con Jesús.
Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Damos gracias, Señor, por la vida. Damos gracias, Señor, por la fe. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y que sufre por esta pandemia, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Moreno Barrón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos ustedes que están allí en casa siguiendo esta transmisión de esta Santa Eucaristía o donde quiera que estén, vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Deja que Jesús entre en ti, que Jesús siga obrando grandes cosas en ti. Permítanle también corregir tu vida, enderezar tus caminos. Él te llevará a un puerto seguro y lo más importante, permítele que se manifieste a través de ti en tu vida cotidiana, en todo lo que tú haces, para que permitas que los demás lo conozcan y tu vida sea un pleno anuncio del Evangelio con tus gestos y palabras. Señor Jesús, yo creo que verdaderamente estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero como no puedo recibirte ahora sacramentalmente, es mi deseo que vengas a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor Jesús, ayúdame a abrir mi mente y mi corazón para recibir tus palabras, para hacer las experiencias de amor en mi vida y tener la confianza que aunque me caiga o mis errores a veces pesan tanto, que siempre me pueda levantar con confianza sabiendo que tu amor es más grande que mi error, que mi pecado, que mi culpa. Ayúdame a anunciar a los pobres, a los cautivos, a todos los pecadores que tú los amas, que tú estás con ellos y ellos, experimentando tu amor, se levanten del error también. Gracias por estar conmigo y por anunciarme la buena nueva y por revelarme el corazón del Padre. Amén. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy bien, queridos hermanos, pues ya conocimos hoy nuestra misión, ser profetas en medio de una sociedad que necesita conocer a Dios,
pero primero necesitamos nosotros seguir teniendo la experiencia de Dios, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces tenemos que seguir conociendo a este Padre amoroso, seguir descubriendo qué hay en ese corazón y sobre todo aprender a descubrirlo en cada acontecimiento de vida, sea próspero o sea adverso. ¿Cómo puedo encontrar a ese Dios que se hace presente en esas situaciones para poder yo ser instrumento de esperanza e instrumento de salvación también junto con Jesús para todos los demás? Y construir con Jesús el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre del Cielo en estos tiempos tan difíciles que vivimos para aprender a hacer lo que Dios nos pide en medio de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza, que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad, que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que nos conforta a los enfermos. Sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, aumenta nuestra fe. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente día, hermanos, y nos vemos a las 8 de la noche en la visita del Santísimo Sacramento a los hospitales, clínicas y sanatorios. Dios los bendiga y unidos en la oración por el fin de esta pandemia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que